Ricardo, queremos preguntarte acerca de estos 120 días que se está pidiendo para investigar las presuntas compras irregulares en la pandemia de la COVID-2019. Como antesala tenemos pues ese tema que ha sido tan controvertido, la pandemia, que yo siempre digo, al menos a título personal, que sirvió para que mucha gente detestable, funcionarios del Estado que se enriquecieron a las espaldas de lo que viene a ser el dolor de las familias que resultaron, al fin y al cabo, con muchos fallecidos. Tenemos 200.000 fallecidos que ha traído esa pandemia y quisiéramos preguntarte acerca de ello. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque además hay que recordar que fallecieron 140.000 personas en el periodo de Lagarto Vizcarra y casi 100.000 en la época del felón de Sagasti. Y hay que recordar que el señor Vizcarra, por decirle algo, porque el señor no lo es, pero por respeto a tu teleaudiencia tengo que mencionarlo, hizo un contrato a espaldas del país con las famosas vacunas chinas, que finalmente se comprobó que no eran buenas. Además, él se vacunó a espaldas de toda la población, él, su esposa, su familia y un círculo muy cercano a él. Y que además, recordarán ustedes que hubo una famosa lista de 12.000 personas, o 12.000 vacunas que se usaron para supuestos voluntarios para probar dicha vacuna. Se salió una primera lista porque se hizo una comisión investigadora que la presidió Otto Guidois, donde se demostró de que había un faltante de más de 2.000 vacunas, o sea, había 1.000 personas que no aparecían en esa relación, y que Sagasti ofreció entregar la segunda relación que nunca le entregó. Entonces, hay misterios en el tema del COVID, y es muy cierto lo que tú dices. Hay gente, comenzando por la ministra de Salud, la canciller del gobierno de propio Sagasti, que también se habían vacunado en la época de Sagasti y de Vizcarra, y que tuvieron que renunciar, recordarás. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por investigar y creo que este plazo es más que suficiente para terminar las investigaciones que se iniciaron en el gobierno, en el Congreso Transitorio de 2020-2021 en la Comisión de COVID-19, que ya dejó un avance bastante importante y que creo que este Congreso debe concluirlo en este plazo de 120 días. Ricardo, hemos visto justamente que, bueno, al parecer, y esperemos que sea así porque nos parece injusto, en el caso del expresidente Manuel Merino, a él se le atribuyen, o a su gobierno, conjuntamente con el doctor Antero Flores Arauz y otra de las personas que están implicadas en esta investigación en el Congreso, porque supuestamente no tienen una participación en el fallecimiento de Inti y de Brian. Contamos a estos señores como si fueran héroes nacionales, pero nosotros decimos, ¿y qué ha pasado con los que fallecieron también, producto de una serie de revueltas, tanto en el caso de Vizcarra como en el caso de Sagasti, ¿no? Y actualmente Pedro Castillo, pero sobre todo en el caso de Vizcarra, ¿no? Porque Vizcarra, por la negligencia, una negligencia pues que ya, una negligencia podríamos decir hasta dolosa, ¿no? Porque él, ¿cómo puede ser posible que, conforme lo que usted bien ha detallado, no llegaron las vacunas y hubieron miles y miles de muertos? O sea, directamente el responsable fue él. No solamente eso, doctor, usted recordará que el Congreso le dio facultades extraordinarias en materia de salud y económica al gobierno de Vizcarra para que pudiera sacar decretos de urgencia, entre ellos el tema del oxígeno. El Congreso aprobó la reducción de la pureza del oxígeno de 95 a 93, porque en esa época solamente habían 2 empresas que producían a nivel nacional oxígeno a 95% de pureza. Cuando el Congreso aprobó la reducción a 93, entraban como 18 o 25, me parece, empresas más para poder asociar el oxígeno, que era tan necesario en la primera etapa del COVID. Y el gobierno de Vizcarra no le dio la gana de promulgarla, lo observó la ley. Y posteriormente, cuando ya vio que la cifra de fallecidos aumentaba, redujo después de 90 días la calidad de oxígeno a 95-93%. Y además hay que recordar que su primer ministro... Empresas como la Sauder, recordemos, Ricardo, que la Sauder donó. La Sauder ofreció y donó una
una máquina de Gran producción cantidad de oxígeno. oxígeno. Así es. Y en el lapso que demoraron en aprobarlo, que fue más de un mes, murieron más de 800 personas solamente en Arequipa por falta de oxígeno. Y hay que recordar que la gente usaba sus fondos, sus ahorros para comprar oxígeno. Había colas, la gente se remecía haciendo colas interminables por un balón de oxígeno, que obviamente benefició muy pocos en desmedro de las grandes mayorías. Entonces, todas esas cosas hay que investigarlas, así como esa famosa relación que nunca fue publicada por el gobierno de Sagasti, ¿no es cierto? Y que lamentablemente ha costado 240.000 vidas de peruanos, entre ellos algunos amigos míos y creo que muchos familiares de las personas que sí. nos están escuchando. Aún escuchamos nosotros y siempre recordamos a esa señora Celia Capira en ese programa que gritaba al presidente Bimbo Vizcarra, le decía: señor presidente, vaya a ver las carpas, aquellas carpas que estaban detrás del hospital. Las famosas carpas, por supuesto, le había los llegado. hospitales blancos, sí, los famosos hospitales blancos, por supuesto, que fueron hechos por el primo del primer ministro de, ¿cómo se llama que fue actor de televisión? No recuerdo este momento su nombre. Bueno, su primo era el que hacía los hospitales blancos. Yo visité, por ejemplo, el Hospital Blanco en San Juan de Lurigancho. Un hospital que hicieron 2 carpas blancas, una para 100 pacientes en COVID en primera etapa y una para temas UCI en 25. Bueno, la carpa de 25 camas UCI no había las 25 camas UCI, solamente había 14 y no había una sola usada. Pero el Ministerio de Salud pagaba religiosamente todos los meses como si hubieran 25 camas totalmente equipadas. Igual sucedía en la carpa de las 100 camas para COVID en primera etapa. Tampoco estaba terminado el hospital y sin embargo seguían pagando. Eran hospitales que se fabricaban, se inauguraban y a los meses, al mes o los 2 meses se cerraban, desaparecían. Un gran negocio. Se gastaron más de 140 millones de soles en los famosos hospitales blancos, que fue denunciado en nuestra gestión y que además fue investigado por la Comisión COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que el país no sabe, lamentablemente, y que es necesario que el país lo sepa, porque tiene que haber una comisión de la verdad acerca del tema del COVID, porque eso no puede quedarse así. Así es. Y en el caso de Manuel Merino me parece simplemente una vendetta política de los caviares y de la gente de izquierda, porque como bien usted ha recordado, en el caso de Sagasti hubieron 8 muertos en el paro horario, y el Partido Morado sí se arregla las vestiduras acusando a Manuel Merino y lo quieren hinchar y lo quieren crucificar hasta de cabeza. Pero cuando tocan a Sagasti no, él es inmaculado, él es impoluto, él es un santo. Pero sin embargo hubieron 4 veces más muertes en el gobierno de Sagasti que en el gobierno de Merino. Y yo sí quiero rescatar algo. Merino tuvo la valentía de renunciar a fin de evitar más muertes. Porque para Merino hubiera sido muy fácil sacar a las Fuerzas Armadas y declarar estado de sitio en el país, lo que hubiera ocasionado más revueltas y quizás más muertes. Y él se desprendió, porque él nunca quiso ser presidente. A él le tocó por derecho constitucional ser presidente de la República. Él no pidió ser presidente de la República. Ante la vacancia del delincuente de Vizcarra, él tenía que asumirla porque le correspondía constitucionalmente. Pero, y mire cómo hizo el karma. Sagasti robó la banda presidencial en la calle y tuvo que entregar la banda presidencial en la puerta del Congreso, en la calle. Porque así suceden las cosas. Él robó la banda presidencial porque el Partido Morado incentivó las marchas con muchos canales de televisión, como el Canal 4, Canal N, el propio canal del Estado, el Canal 7, donde incitaban a la gente que salga a las calles a protestar contra el gobierno de Merino, que era un gobierno totalmente constitucional. Y en esa época la gente salió a protestar. Y hoy día, si usted pregunta a esa gente que salió a protestar, le aseguro que más del 90% va a decir que Vizcarra estuvo bien vacado. Y la situación ha cambiado favorablemente, Manuel. Y hoy día, porque yo vengo recorriendo el país con Manuel Merino, mucha gente se le acerca. Y jóvenes, sobre todo, que le decían: presidente, disculpe, me equivoqué, me usaron. Yo hoy día le doy la razón a usted. Y es el mejor... Sí, el expresidente Merino... sí, es un buen político, sí, yo creo que fue satanizado totalmente. Incluso hay un libro que, bueno, nos lo han pasado acá a la mesa de trabajo, un libro interesante y que sería bueno. Vamos a hablar de ese libro en la próxima semana, Ricardo, queremos conversar y quizás tener también al expresidente Sagasti, el presidente Merino acá.
y el discurso clarifica meridianamente y transparentemente cuál era la intención de Sagasti desde el momento en que Manuel Merino podía asumir la presidencia, el famoso jamón. Y hay un capítulo especial sobre Sagasti, la reunión que hubo en la casa de Sagasti con dirigentes del Partido Morado, Manuel Merino y otros líderes en la Organización de Acción Popular. Léelo, te pido que lo leas y te vas a dar cuenta de la calidad de persona que es el Sagasti. Que mucha gente cree que es un gran intelectual, Sí. pero que finalmente demostró No me que cabe no duda. tenía una Es el ambición continuismo. política de ser presidente. Sí, es el continuismo, no nos cabe duda, de Vizcarra. Bueno, Así es parte de lo que Además, nos ha tocado vivir y yo creo que es importante que lean ese libro. Sí lo he leído. Interesante, vamos a hacer un análisis del libro con el expresidente Manuel Merino y también con usted, porque no podemos olvidar la historia y también cómo es que se utilizan, cómo nos utilizan a la ciudadanía. Es importante que el pueblo peruano abra los ojos. Entendemos el dolor de los padres de Inti y de Brian, lo entendemos muy bien, pero también tenemos que saber que a veces se pueden haber aprovechado ese dolor. Igualmente, el dolor que pueden haber sentido aquellos que han fallecido durante el gobierno de Sagasti y durante el gobierno de Pedro Castillo actual. Entonces, que son 25 ya en el gobierno de Castillo en 10 meses. No hay que olvidarse, 25 y más peor los aún, 14 son el tema 39 fallecidos. de la pandemia, de Vizcarra. El señor Vizcarra tiene que responder por esos más de 240.000 fallecidos y 100.000 huérfanos. O sea, aquí existe gente que está pasando muy tranquilamente y habiéndose llenado los bolsillos a las expensas del dolor, del sufrimiento, de los lloros de la gente que suplicaba poder alcanzarle un balón de oxígeno. O sea, eso no podemos los peruanos olvidarnos, no podemos acostumbrarnos a la indolencia, no podemos acostumbrarnos a ver que la corrupción es normal y bueno, ni modo, eso nos tocó. No es así, es como si nosotros en este momento estaríamos, sí, efectivamente, Ricardo, estaríamos nosotros en ese momento normalizando, por ejemplo, la violencia o la violación hacia un niño, hacia una mujer, o la violencia de género hacia un hombre, o sea, no, igual, hombre o mujer. Es lo mismo. Mira, no podemos nosotros normalizar la corrupción. La corrupción no es lo normal, amable televidente. Eso es algo que no debe darse en nuestro país. Y tenemos que tenerlo claro. Estoy viendo adicional. Vamos. En el gobierno de Vizcarra fallecieron 140.000 peruanos. Más del doble de lo que se perdieron en la guerra de Perú con Chile, en la época del 79. En la época del 79 se calcula que hubieron 60.000 muertos peruanos, en el lado peruano. En el gobierno de transición de Vizcarra hubieron 140.000, más del doble. Por desidia y simplemente por hacer negociados, por favorecer a un grupo muy cercano a Vizcarra. Y por eso lo vacamos. Tuvimos la valentía de vacar a un presidente que en estos momentos tenía el 80% de popularidad porque había gastado 20.000 millones en bonos. Porque así comenzó la gente, porque comenzó a subsidiar a la gente. Y eso es lo que me temo que va a hacer Castillo de ahora en adelante. Porque ya no tiene algún pretexto, ya no tiene una iniciativa como el fútbol, que era la expectativa de ver el fútbol. Ya no vamos al Mundial. Hoy día los precios siguen subiendo, ¿no es cierto? Ya anunciaron la subir el arroz, ya va a subir el arroz, va a subir los huevos han subido $1.50 por el kilo. Los huevos están costando hoy día el kilo 10 soles, lo que costaban 7 soles. ¿No es cierto? Los fideos he escuchado que va a subir entre $1 a $1.20 el kilo. Entonces, ¿quién se perjudica? Los que menos tienen. La gasolina, se cree que va a llegar a 30 soles a fin de mes, a nivel de octanaje 98, 97. La inflación está totalmente desbocada. La expectativa de inflación a julio del año pasado para este año era de 2.5, ya vamos a ir a 10% para fin de junio, ¿no es cierto? Entonces, el país se está yendo al descalabro total por culpa de este gobierno y por culpa de los morados, de Sagasti, que no hizo la auditoría internacional que pedían todos los candidatos y que
ellos decían que Merino no estaba preparado para ser presidente de la República porque no era profesional. Pero Merino quizás no fuera profesional, no tenga un título, no tenga un cartón universitario, pero había sido vicepresidente del Congreso, había sido 3 veces congresista y supo manejar el Congreso con consenso, porque gracias a él se hicieron muchas leyes. Como retiro de AFP, el primer retiro de AFP que sirvió para que esa gente que necesitaba oxígeno pudiera comprar el oxígeno para su familia, ¿no es cierto? Y el segundo depósito lo firmó cuando era presidente de la República, que también sirvió para aliviar un poco la economía del pueblo peruano. Hay muchas cosas que lo único que le puedo decir, Ricardo, es es que grandes personajes son cuellos blancos y tienen todas las maestrías y todos los doctorados. Y yo conozco de universidades, que mejor ni menciona particulares, al menos una, donde, bueno, pues a los que son sus amiguitos los hacen pasar por agua muy, pero muy tibia, y prácticamente ni llegan a su maestría, a su doctorado, y tenemos magíster, tenemos doctores, y ellos ¿qué son? Y claro, los forman para hacer cuadros políticos, pues, ¿no? Y por supuesto, esclavos de la corrupción. Entonces, el decir que alguien no tiene los títulos suficientes, a veces la formación, mi estimado Ricardo, viene, como yo digo, viene de casa, la formación, los valores, la ética. Los valores sobre todo. Eso no Eso es muy cierto. La tolerancia, el criterio. Mira, los morados y los secretos se dispararon al pie, porque criticaban a Merino que no era un profesional. ¿Y qué tenemos ahora de presidente de la República? Una persona que no tiene la menor idea de qué hacer con este país, no tiene visión ni misión, ni aporta a qué llegar. No es posible que en 10 meses de gobierno hayamos tenido 54 ministros, 4 gabinetes. En promedio, cada 2 meses y medio tenemos un gabinete nuevo. ¿Eso es lo que nos espera para el país? Nunca se ha visto una situación tan crítica a nivel político en los últimos 45 años de vida republicana. Desde el año 80 no se ve eso. Todos los gobiernos, los primeros gabinetes duraban entre año y medio y 2 años. Porque en año y medio, 2 años venía el refresco del gabinete. Cambiaban al primer ministro o algunos ministros de carteras importantes para darle respiro al gabinete. Pero acá cada 2 meses y medio tenemos un gabinete. 54 ministros. Y todos con prontuariados. Yo la vez pasada decía entre broma y en serio, oye, yo puedo ser ministro, pero me falta un requisito. No tengo antecedentes, por eso no puedo ser ministro. Porque ponen acá impresentable. El ministro de Agricultura, el último que pusieron, duró 48 horas. Nunca se ha visto en la historia. Es que ese récord Guinness, su agua rifimar, duró una semana. El ministro de Cultura, 24 horas. A los que no tienen criterio. No hay criterio, no hay selección, no hay nada, simplemente es animismo. Y mira qué ha pasado en la historia de transportes y comunicaciones. Su hombre más cercano a Castillo, fugado del país. Su sobrino, fugado del país. Hoy día hay colaboradores eficaces. Están diciendo ya que le han dado plata a Castillo. Esperemos que salgan los videos y salgan las transcripciones de los audios. Porque creo que el Congreso ya debe tomar cartas en el asunto. Nosotros por menos marcamos a Vizcarra. Hoy hay elementos más que suficientes para poder bajar a Pedro Castillo. Lamentablemente se ha venido Soredina Boluarte, que tiene los días contados para mí. En buena hora que se haya empleado la legislatura hasta el 8 de julio, para dar tiempo a los congresistas de poder evaluar la acusación constitucional que se aprobó. Tiene que ser debatida por la Comisión Permanente y pasar nuevamente al Pleno. Entonces creo que acá antes del 8 de julio, creo que ya no vamos a tener segunda vicepresidencia y solamente se va a quedar Castillo en el gobierno, lo cual complica mucho más la estabilidad política y económica del país. Porque primero, el señor Castillo ya no va a poder salir de viaje. En buena hora porque quizás hubiera podido hacer lo mismo que hizo Fujimori, salir del país y quedarse en Bolivia, en Venezuela o en Cuba. Oye, si cae bien a Boluarte ya no va a poder salir del país porque nadie va a poder asumir la presidencia de la República en ausencia del presidente. Entonces, es un factor importante que hay que evaluarlo. Pero creo yo de que no hay una política económica. El ministro de Economía, que es un buen técnico, yo lo conozco, que viene desde el gobierno de Vizcarra, que es Oscar Graham, creo que no está lamentablemente cumpliendo con la función. Y no es porque no quiera, sino porque la ideología del primer ministro y del presidente es otra. La visión de país y de cómo manejar la economía es otra. Y yo creo que, me permito darle un consejo
a quien considero un amigo, Oscar Erajan, creo que está quemándose su nivel profesional, porque se está convirtiendo en ministro en un simple Es que secretario. ingresa actualmente este gobierno, es el de duela a quien le duela. Mire, yo soy independiente, como siempre digo, soy segunda accesitaria al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Así es. pero es que se presenta a cada organización criminal, Ricardo, que después, cuando yo decía en mi discurso en el Colegio de Abogados de Lima, León Barandarán, cuando estábamos los 7 candidatos para representantes del Colegio de Abogados de Lima ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, yo decía, evitemos que también en una conocida televisora que es RPP, en fin, que evitemos que las organizaciones criminal, el narcotráfico, lleguen al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Eso aplica a todo, por supuesto, ¿no? A todos los lugares, Congreso, etcétera. ¿Y quién puso la voz en el alto? Por favor, Willy Ramírez Chávarri, por favor, nuestro actual ilustre representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dijo? ¿Y qué dijo el señor Villalobos? Bueno, Willy Ramírez Chávarri, ustedes saben, bueno, de dónde viene, y el señor Villalobos es sobrino de Dina Boluarte. Por favor, cada uno cuando pidió la palabra, ¿cómo es posible que la doctora Morocho diga eso, que no es verdad? Cuando yo hablaba de que la justicia electoral es para todo el país, las comunidades campesinas, nativas, esperan, pues, yo pienso que debe tener apertura para que la gente pueda participar, que es su derecho a elegir. La doctora Morocho se ha equivocado, ella debería postular, pues, a ser decana, no irse al pleno del jurado, no es así, porque nosotros tenemos este bagaje electoral, en fin, felizmente todo está grabado, si y en algún momento lo voy a pasar. Tenemos una reforma electoral que hizo el Agapo Vizcarra, que lo único que ha hecho ha sido desestabilizar el sistema democrático y hacer más débiles a los partidos políticos. Un señor Tuesta que de partidos políticos no conoce nada, porque nunca militó en ningún partido, no conoce lo que es la meritocracia partidaria, y que se le ocurrió pues hacer el famoso paso que felizmente fue derogado por el Congreso que yo estuve, porque era una incongruencia total gastar 1.200 millones en una elección previa a la elección real, a 4 meses de diferencia una detrás de otra. Crear la famosa la reducción del número de afiliados para poder ser partido político a nivel nacional de 500.000 a 28.000 afiliados. Hoy día pitofiado a los partidos políticos, y el colmo de los colmos ahora tienes tú la alternancia horizontal, con lo cual lo único que perjudica son los partidos grandes, porque obliga a tener a la mitad de candidatas a los gobiernos regionales que sean damas y la otra mitad hombres. Pero si tú eres un candidato a gobierno regional, eres uno, y por lo tanto esa ley no aplica a los gobiernos regionales. Está favoreciendo al pitufeo de partidos políticos y a la destrucción de los partidos consolidados, cuando debería ser al revés. En Estados Unidos tienes 4 partidos, en Colombia tienes 6, acá tenemos 25, y no sé cuántos se van a presentar finalmente a la elección municipal a nivel nacional. Vamos a tener N número de candidatos, y al final ese es el gran problema de los peruanos. No sabemos por quién votar, porque no los conoces, no sabes de dónde aparecieron, cuál es su expertise, no saben cuál es su historial, porque el peruano en ese caso es flojo, no indaga, no investiga quién postula, si lo vota por la cara bonita o porque te dijo una dulce palabra. La votación se decide en el mismo momento y en la cola, pues. Así es, a ver, ¿no? qué es lo que te dice el que está delante tuyo, el que está atrás tuyo, el que te dice te cae bien, qué ha hecho. El gobierno que viene, si es que cae Castillo, o renuncia, o sube el país, quien asuma la presidencia debe ser un gobierno transitorio como el de Paniagua. Y tenemos necesariamente que limpiar el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la OMPE, y el Poder Judicial, ¿no? Si no hacemos eso, es lo mismo que nada. ¿Tú crees que vamos a tener elecciones libres y transparentes el 3 de octubre con los municipales y gobiernos regionales? ¿Con este jurado nacional de elecciones que tenemos actualmente? Yo te lo digo, yo creo que no. Si el mismo presidente... Por lo pronto yo creo que va a caer por ahí uno del pleno del jurado, tiene que caer de todas maneras. No hay uno que va a caer. Claro, sí. Pero ese jurado no tiene ninguna garantía, pues. Ese es que iba a cambiar el voto, pero yo le dije a esa persona, cuando ganó, no voy a decir su nombre porque después amarga, le dije, yo a ti no te doy más de 6 meses, por eso es que no te felicito. Al otro le dije, bueno, en fin, a ti por familiaridad, por la familiaridad que tienes, sí, te felicito, bueno. Pero al otro le dije, no te doy. Y cuando me encontraba con su personal legal, le decía yo, no le doy más de 6 meses. Me equivoqué, perdón.
en 2 meses. Y lo mismo tenemos que hacer con la OMPE. O sea, dos instituciones que manejan el proceso electoral. Y prácticamente se está demostrando que ha habido fraude electoral en la primera y segunda vuelta, han acomodado los candidatos y los resultados. Es lamentable, Ricardo. Es lamentable lo que sucede y bueno, vamos a seguir conversando, interesantísima por supuesto la entrevista contigo y la próxima semana para ver estos temas de la coyuntura, analizar el libro del expresidente Manuel Merino, que me parece loable, que hay que verlo, escucharlo, es una versión interesante, yo creo que es parte de lo que es la verdad. Pero en fin, es más, vamos a ver. Y la gente no sabe, mira, los militantes de Acción Popular tuvimos desprendimiento, porque Manuel quería que algunos de la bancada y algunos militantes de esta causa fueran ministros. Y el partido tomó por acuerdo no participar del gobierno de Merino, no porque no queríamos apoyarlo, sino porque queríamos hacer una apertura y queríamos acoger a los mejores técnicos a nivel nacional para darle estabilidad al país. Y eso la gente no lo sabe. Nosotros dimos un paso al costado, a pesar que podíamos como políticos, como en mi caso, que me propuso ser ministro de Producción. Yo le dije, Manuel, te agradezco la confianza, pero busquemos a lo mejor. Yo creo que hay personas mucho más capacitadas que yo para poder asumir la cartera de producción. Igual que en defensa, bajo todo Iwis. También di un paso al costado. Y eso la gente no lo sabe. Tratamos de escoger lo mejor que había en ese momento. Y te acordarás, a Manuel Merino no le dieron un solo día para poder hacer el gabinete. Le exigían que forme el gabinete de la noche a la mañana. Se presentó Andero Flores Arauz, que era un político, creo que destacado, había sido primer ministro, había sido presidente de la Cámara de Diputados, había sido presidente del Congreso, había sido ministro, entonces una persona con experiencia. A muchos no le gustó. Y como demócrata aceptó, pero jamás pensó pues que se iban a dar este desenlace o esta arremetida brutal contra gobierno tan breve que tuvo. Lo que pasa es que lo digo honestamente, yo he pedido disculpas públicas, se lo hice también en Cajamarca, como que estuve con Manuel allá. Yo era vocero y nosotros trabajamos la vacancia de Vizcarra. Lo que no vi, y por eso pedí disculpas, era el plan B que tenía Vizcarra. Y te aseguro que eso lo comenzó a planear desde la primera vacancia. Cuando la primera vacancia se cae, él comienza a planificar su plan B. Si me tumban a mí, yo tumbo al que me tumba. Auspiciado por los morados, auspiciado por la izquierda. Te acordarás que Mirta Vázquez era defensora de Martín Vizcarra. Los morados defendían, era la bancada oficialista de Vizcarra en el Congreso. Los 7 votos que tenía el Partido Morado. Sagasti, de la UNDE, Olivares, Gino Costa, el propio Sagasti. Se despeinaban, se rascaban las vestiduras defendiendo el gobierno de Vizcarra, ¿no? Porque era lo mejor que le había pasado. Lo que pasa es que el señor Vizcarra había distribuido 1.200 millones en publicidad estatal a los medios de comunicación, por eso eran nadistas. Y Manuel cometió un error. Y la mordaza, pues. Cuando para los que no estaban a favor de Vizcarra. Así es. Vamos a cortar la publicidad estatal y vamos a trasladar esos 1.200 millones para la compra de oxígeno, plantas de oxígeno y reforzar el tema de la lucha contra el COVID. Y obviamente pues, Ricardo, lo que sí te podemos decir es que aquí Onda Digital fue muy crítica. Sí, muy crítica en cuanto a lo que viene a ser el gobierno de Vizcarra, ¿no? Al menos yo, y siempre me decían a mí, Mercedes, ¿cómo es posible? Sí, hay que dejarlo. Este tema del estado de emergencia va a durar un mes, qué exagerada. Tú dices 2 años, ¿ven? Bien, bueno, para la próxima voy a aplicar ya mi 2 años duró. Y te digo algo que mucha gente, muchos peruanos aquí no lo saben. Vizcarra no quería que el Congreso complementario se instalara. Es más, Vizcarra llamó a Mónica Saavedra, que era la presidenta de la Comisión de Instalación del Congreso, la llamó a Palacio, 2 días antes de que nosotros juramentáramos, para sugerirle de que no juramentara el Congreso, porque iba a decretar el estado de emergencia y la cuarentena. Entonces nosotros lo organizamos y decimos, esto no puede ser, Vizcarra va a seguir gobernando con el decreto de urgencia. ¿Y quién lo va a fiscalizar? Ricardo, sí, vamos a seguir esta conversación interesantísima la próxima semana porque se viene nuestro siguiente invitado. Muy buenas noches. Gracias por tu presencia. Y te agradezco la llamada, muy amable. Gracias, doctora.